Tierra de talento, cultura y alegría sin igual, donde las tradiciones siguen vivas y la gente te recibe con el corazón abierto. Descubre lo mejor de nosotros. Aguascalientes en la Hora Nacional. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aguascalientes en la Hora Nacional. En esta ocasión un programa muy navideño, muy de tradiciones y una compañía inigualable. Muchas gracias por acompañarme, Tita Topete. Bienvenida a este programa. Yo encantada, Beto, encantada de estar aquí contigo. Muchos años sin vernos así de cerca, pero muchos años de conocernos además. Y muchos de conocernos, pero estaba yo en la prepa, en el Marista, cuando nos conocimos. Sí. Hace unos ayeres. Hace unos ayeres Y con el gusto de saber ese cariño que le tienes a Aguascalientes y todo lo que sabes de esta tierra hermosa y sus tradiciones y su gente. Así es. ¿De dónde nace esta inquietud, Tita, de conocer tanto a Aguascalientes? De conocer, bueno, pues no lo hurto, lo heredo. El gusto por conocer a Aguascalientes pues viene desde mi papá, que siempre nos platicaba mucho sobre la historia. Quisiéramos o no, que a veces pues mi mamá como que le decía, ya Alejo, como que quería que las hijas, ¿verdad?, estuviéramos platicando con mi mamá. Pero siempre fue muy interesante todo lo que nos platicaba él y muchas cosas se te quedan muy grabadas que ahora te sirven para recordar mucho del Aguascalientes de ayer. Entonces, ese es el gusto y la verdad es que me ha encantado mi carrera de historia y mi carrera de archivonomía, que también ejercí la archivonomía. Y pues bueno, aquí andamos en la vida. ¿Cómo era Aguascalientes en sus tradiciones navideñas? Porque ahora las posadas ya pensamos en las del trabajo o en las de los amigos y es pura fiesta o pura tomadera, pero en realidad la posada es una tradición que se vivía de una manera muy distinta, ¿no? Y hay quienes aún todavía la viven así. Claro, bueno, eso nos lo trae la religión desde que se vinieron los españoles, ¿no? Quisieron no nada más conquistar, sino catequizar y llevarnos a la religión católica. Y pues las posadas es la representación exactamente del nacimiento de Jesús en Belén. Entonces, pues aquí los belenes, como les dicen en España, aquí los nacimientos son siempre muy, fueron, ahorita ha cambiado mucho, hay gente que ya no pone nacimientos, solamente el árbol, se quedan algunas tradiciones que no son muy nuestras, pero de todas maneras es muy bonito, muy festivo. Y pues eso lo heredamos, inclusive lo del nacimiento y todo eso, bueno, fue inculcado, hecho por Francisco de Asís, o sea, lo que es el nacimiento, la historia del nacimiento de Jesús. Y ya ves que llegaron franciscanos, los primeros sacerdotes, bueno, los primeros frailes, más bien dicho, eran franciscanos, así que se traen esas costumbres acá a América. ¿Y qué pasa con otros temas como las pastorelas, que también las vemos como muy mexicanas, muy nuestras? Esas son fantásticas. Y a mí también me encanta ver una pastorela, sí, una buena pastorela. ¿Las hemos mantenido esas más o menos dentro de la tradición o lo hemos perdido un poquito? No, bueno, sí se ha perdido un poquito, sí, porque, por ejemplo, a finales del siglo XIX, principios del XX, eran muy famosas las pastorelas y había muchos lugares a donde ir, aquí en Aguascalientes. O sea, no era una o dos muestras de pastorelas, sino que había por todos lados. Había que por la calle de los Gallos y por la calle que va a San Marcos y la del... ¿cómo se llama? El Salón Primavera. Ajá. Y el Recreo, que son lo que actualmente es el Colegio Portugal. Allí se montaban unas pastorelas muy bonitas, pero sobre todo ya muy jocosas, porque la pastorela empezó como algo muy religioso, donde hay varios personajes. En esas pastorelas, Gila y Bato, Bato era el marido ese medio tontolotón, y se les aparecen los diablos, ¿no?, para distraerlos de no ir a visitar al niño. Sí. Y antes eran mucho más religiosas, eran como con motivos verdaderos.
Pero con la independencia se empiezan a hacer como más... Más pícaras, ¿no? Sí, picarísimas, sí. Hay de todos los colores. Entonces era muy, muy divertido asistir a ellas y bueno, pues yo creo que al haber tantos lugares donde se presentaban, pues eran famosas. Pero hubo un personaje aquí muy famoso que se llamaba Juan Arteaga. Ajá. Ese Juan Arteaga le decían Juan Pata o Juan y Medio. Yo creo que estaba altote, no hay fotos ni nada de él, pero él hacía su grupo, ¿verdad? Pues tanto de pastores, de diablos, de los personajes que salen de Jesús, la Virgen, ya para presentar el nacimiento, el Belén, pero eran muy picarescas. Las ya en ese entonces empezaban. Inclusive una de mis tías, hermana de mi papá, me platicaba de un versito picaresco que llegaba Dios y le decía, Adán, Adán, sal pa' afuera. Dice, no puedo porque ando encuerado y también la güera. Bueno, ya empezaban a hacerlo entonces más. Otro color. Ya no era una que organizaba la iglesia, pues no. Ya no era tan religiosa. No, ya no. Pero a final de cuentas son parte de nuestra tradición como mexicanos, ¿no? Sí. Ahora ya incluso se han llevado las pastorelas hasta el cine. Sí. Y hay unas maravillosas también muy divertidas y hay otras no tanto, ¿verdad? Pero bueno, a final de cuentas Aguascalientes sigue manteniendo sus pastorelas porque eso sí, cada año en algún lugar habremos de encontrar la presentación de una pastorela. Sí, así es. La de Miguel Sabido, que es Sabido, de esa pastorela, que es muy, pues, muy divertida, bonita, pero también antes había, por ahí de los 60, 70, había un grupo de muchachos que estudiaban fuera, en Monterrey, y venían y presentaban su pastorela, que también era muy, muy divertida, y la hacían cada año, fíjate, ya no... Esa se perdió, esa costumbre se perdió. O sea, hay que seguirlas buscando y motivando. Ya verás, me voy a dar a la tarea yo de buscar ahí para poderlo traer ahora a estas realidades. Sí. Las piñatas siempre nos han acompañado. Es una parte de la tradición de los mexicanos muy arraigada. Imposible pensar en una fiesta infantil sin una piñata. Sí, sin una piñata no. Pero también nuestras pastorelas y esta temporada navideña es mucho de las piñatas. Y piñatas muy peculiares, porque por lo regular las de Navidad son esas piñatas en forma de una estrella, ¿no? De picos, sí, con picos. Bueno, la piñata tiene todo un simbolismo. Hay algunos autores que dicen que se las trajeron los españoles de China, por eso pensando yo que desde cuándo, ¿verdad? Bueno, venían de China, pero ya las hicimos mexicanas, sí, ¿no? Ya las mexicanizamos a nuestro gusto. Y tiene una significación, por ejemplo, las de los 7 picos representaban los 7 pecados capitales. Okay. El cántaro pues era el demonio al que había que romper, ¿no? Y por eso había que darle hasta matarlo. Sí. Que luego ya nos las hicieron de cartón, que para que no te descalabres. A mí la verdad me dio coraje porque no truenan igual. No. Ya cuando la reventaba salía padrísimo para todos lados, ¿no? Sí, a mí también me tacaron con cántaro. Entonces, sí, y la verdad cuando ya dijeron ya son de puro cartón ya no me gustaron tanto. No, pues ya. Entiende uno el riesgo, pero en la vida hay riesgos que hay que correr. Y si pues hay un cantarazo pues no pasa mucho, ¿no? No, además ya iban pegados con el papel, ya no daban tan fuerte. Sí, ya no era tan fuerte, se amortiguaba. Sí, se amortiguaba. Hay que ver si podemos volver a hacer unas y ya cada quien que firme su responsiva y que vaya una buena piñata de cántaro. Ándale. Porque si no, hasta pesadotas eran, ¿te acuerdas? Uy, sí, muy pesadas y el que las jalábamos también batallaba, ¿no? Ya andaba buscando de dónde amarrarla de un lado y del otro. Ya había casas donde hacían tanta piñata que hasta polea tenían. Sí. Para no andar batallando con la piñata. Exacto. Y luego te vendaban los ojos y a darle vueltas hasta que te mareabas, pues nunca le atinabas. Sí. Y luego los palazos, a mí me tocó una vez. Sí, también. No, nada más cantarazo, también palazo. Son más peligrosos los palazos que los cantarazos. Pero bueno, tradiciones hermosas, ojalá invitar a las familias que si pueden recrearla y a los más pequeños, a los niños, que no los dejen que se pierda esa tradición tan bonita de una pastorela, de una posada o de un nacimiento. Sí. ¿Tú todavía pones nacimientos, Tita? Mira, no? yo... Porque luego ya se van los hijos, se hacen grandes. No, el mío ya se compone de tres, digamos, piezas nada más.
Yo lo regalé porque, pues ya para mis hijas, para que los pusieran a sus hijos a su vez y que siguiera la tradición. Ese nacimiento era desde mis papás y creo que había algunas piezas desde mi abuela. Entonces, pero todo se está reduciendo. Ya nadie quiere. Ya es menos, ¿verdad? Ya es menos, ya ponen unos monitos, bueno, personajes. Personajes, vamos a decir, para que nadie se ofenda. Nadie se ofenda, sí. Pero bueno, los nacimientos no son únicamente en México, es una tradición que lleva muchísimo tiempo y que se da en distintas partes del mundo de diferentes maneras. Y la verdad es que nos han preparado la producción una nota muy especial relacionada con los nacimientos. Si te parece, vamos a verla y escucharla. Vamos a conocer los nacimientos. Sí. Como cada año, todo a nuestro alrededor comienza a hablarnos de la Navidad, las reuniones y sobre todo ese sentimiento profundo que invita a recordar el misterio más grande de la humanidad, el nacimiento del Hijo de Dios hecho hombre, portador de esperanza y de paz. Una de las formas más entrañables de recordar ese momento sagrado es la colocación del nacimiento. Este símbolo, tan presente en los hogares mexicanos, encierra una riqueza espiritual que se expresa en cada elemento. El portal en lo alto de una colina, el pesebre humilde donde quiso nacer el Hijo de Dios y los reyes magos y pastores que avanzan hacia él, guiados por la luz divina. La tradición del nacimiento se remonta a San Francisco de Asís, quien creó el primer pesebre viviente. Tras viajar en 1220 a Tierra Santa y profundizar en los misterios de Jesús, regresó inspirado. En Grecho, un lugar silencioso cercano a Asís, organizó para la noche del 24 de diciembre de 1223 el primer nacimiento de la historia. Junto a su amigo Giovanni Bellita, preparó un pesebre con paja, colocó al asno y al buey, y varios campesinos representaron a magos y pastores. Las figuras del niño, María y José eran de madera, tomadas de una iglesia cercana. En Grecho, donde ocurrió este acontecimiento, se conserva hoy una capilla decorada con escenas de la Natividad. Desde ese pequeño sitio entre colinas, la tradición se difundió rápidamente por el mundo. Más tarde, los primeros colonizadores españoles la trajeron al Nuevo Mundo como herramienta de evangelización, haciendo que hasta hoy el nacimiento permanezca vivo en los hogares y comunidades cristianas de nuestro país. La tradición continúa generación tras generación, recordándonos que la Navidad trae un mensaje de amor, humildad y esperanza que resuena en cada hogar donde un nacimiento vuelve a iluminar diciembre. Y ahora los invito a conocer más de nuestras tradiciones navideñas. Las posadas en México, una tradición que encendía el espíritu navideño. Antes de que la modernidad transformara la forma de celebrar, las posadas en México eran un verdadero encuentro comunitario donde las calles, los barrios y las familias se unían para dar vida a una de las tradiciones más queridas del país. Todo comenzaba 9 días antes de la Navidad, cuando vecinos, amigos y parientes organizaban la representación del peregrinar de José y María en busca de posada. Las casas se preparaban con anticipación, se colocaban faroles de papel, se limpiaban los patios y se adornaban con nacimientos artesanales. Todo empezaba con el rezo del rosario. Al finalizar, niños y adultos salían con velitas encendidas mientras entonaban los cantos tradicionales. En el nombre del cielo os pido posada. La respuesta desde adentro de la casa llenaba de emoción y sonrisas el ambiente. Una vez abiertas las puertas, la fiesta comenzaba. Los anfitriones ofrecían ponche humeante, los niños recibían bolsitas de colación, cacahuates y fruta. La piñata, siempre de 7 picos, hecha de barro y decorada con papel de colores, era el momento más esperado. Con los ojos vendados y guiados por voces que gritaban ¡No te agaches! ¡Más arriba! Los pequeños intentaban romperla mientras los adultos reían y cuidaban que nadie saliera lastimado. Así se vivían las posadas de antes, sencillas, cercanas, llenas de luz, música y unión. Una combinación perfecta entre fe, convivencia y alegría que, aún con el paso del tiempo, sigue siendo el corazón de la Navidad mexicana. Bueno, pues ahí vemos que los nacimientos, pues sí son muy de los mexicanos, pero en otras latitudes también se tiene esta costumbre. Sí. Costumbres que a veces muchas familias mantienen, otras no tanto, y que van cambiando con el paso de los tiempos. Exacto, sí, así es. Antes había unos figuras así de enormes que muy ponían. grandes, Es más, había una casa allí por San Marcos que ponía un nacimiento enorme. Y además le iban agregando como todas las, ¿qué diremos? Los pasajes de la vida de Jesús, y que cuando
Se acercó esta mujer a darle agua en la samaritana a Jesús y todo eso. Y ahí tengo amigas, nomás que pues ya estamos medio cansadas de tantos años de poner nacimientos, pero ella tenía también, no era estilo mexicano, ¿sí? Más bien en las figuras las compraba en otro lado, pero representando a todo lo que es el pasaje el pasaje que tiene que ver Jesús, con el nacimiento de Jesús. el nacimiento y su vida. Ahora, también las ciudades, Aguascalientes, han mantenido su tradición de adornar, por ejemplo, el primer cuadro de la ciudad, y se pone iluminación. Y lo que no sé es si todavía ponga nacimiento dentro de estos decorados. Antes se solía poner un nacimiento grande también, ¿no? Por ejemplo, en el centro de la ciudad, digamos, en tamaño real. En tamaño real, así es. Se usaba mucho, sí, y nos encantaba ir a verlo a la plaza, donde él fuera. El Parián incluso colaboraban los comerciantes y colocaban también. Y colocaban su nacimiento y pues bueno, lo ponían muy bonito, muy bonitos. Esas tradiciones. Hay veces que entre más pequeñas son las comunidades, más se mantienen ciertas tradiciones o más se mantienen los adornos. Y Aguascalientes, pues no solamente es esta ciudad capital, sino que tenemos 10 municipios en el interior y cada uno con sus comunidades y sus costumbres y sus tradiciones, Tita. Así es. Cada municipio tiene lo propio, ¿no? O sea, como que... bueno, esto no es de la época, pero también es un pasaje de Jesús, por ejemplo, en la Semana Santa, en la que hay la representación de... También. No sé por qué se ha hecho tan famoso. Y se viven las representaciones. Sí. Y cada lugar tiene las suyas, como en Semana Santa, también en Navidad. Y ni qué decir, bueno, pues de la gastronomía tan típica también de estas fiestas navideñas, donde nos traemos nuestros riquísimos tamales, por ejemplo, ¿no? Tamales, buñuelos, atole... ¿qué más? Bueno, los cacahuates, las... bueno, nunca hay mala fecha para comerse un pozole. Ah, no, no, siempre es... En Navidad también mucha gente consume este pozole. Ahí me ha tocado que hay muchas familias que adaptan la tradición como del pavo, de la pierna. Y hay familias que mantienen la tradición del tamal y el pozole. Del tamal ejemplo, y del pozole. O hay quienes también, bueno, la costumbre del pavo, que es muy... debería de ser... es muy mexicana, porque... según eso, el pavo les fue llevado a Estados Unidos y entonces se hizo más ellos lo hicieron comercial, como hacen todo. Exactamente. Lo que no quiere decir que el pavo no sea tradicional en nuestras mesas. Claro, sí, el pavo es tradicional. Y otra cosa también, el bacalao, que también lo... El pipián con tortitas de camarón y con romeritos que hace mi tía Chuyina. Buenísimo. Ah, sí. Ah, es que bárbara. Ay, no, pues hay que decirle a hay que decirle que nos haga y le queda riquísimo. La verdad es que hay unas cosas maravillosas. Tengo otra tía cocinera que hace también un pipián muy rico, mi tía Anita, doña Anita Romero. No, bueno, sí. La Anita Romero. De repente nos hace unas cosas muy ricas. Sí, es toda una institución en Aguascalientes, ¿no? Y sí, la tradición es muy rica en Aguascalientes de comida, de gastronomía y de nuestros municipios. Y me gustaría invitarte, Tita, a darnos una vuelta para conocer estas tradiciones en los distintos municipios de Aguascalientes. Vamos a conocer. Hoy te invitamos a viajar por nuestros municipios para descubrir cómo se vive esta temporada tan especial. En Aguascalientes, cada municipio aporta un color distinto a la Navidad. Aquí, la Navidad se vive con los pies en la tierra y la mirada en los cerros. Cada diciembre, habitantes como don Vicente Galván Ortiz y José de Jesús Ortiz emprenden una travesía de 2 horas hacia el Cerro de la Cruz para buscar la rosa de Jericó, la peña, una planta que simboliza resurrección, fe y esfuerzo. Los jóvenes del pueblo recolectan esta flor del desierto para que las familias la coloquen en sus nacimientos, donde vuelve a renacer al contacto con el agua. Que anteriormente los nacimientos se hacían exactamente con pura flor de peña. Bueno, nosotros lo llegamos a hacer con un arnero, así lo tendíamos a la pared y luego ya le poníamos unas ramas de árbol. De hecho íbamos aquí al río, cortábamos de sabino, los poníamos y luego lo tupíamos de pura peña, flor de peña.
y ya de ahí le poníamos los juguetitos al niño Dios y pues era todo lo que se hacía antes, ¿verdad? Además, en las casas de Pabellón de Hidalgo se mantiene viva la tradición de la corona de Adviento, con 4 velas que se encienden cada domingo previo a la Navidad, marcando el paso del tiempo, la reflexión y la preparación espiritual. Esta combinación de rituales hace de este municipio un guardián de tradiciones profundas y únicas en el estado. Y para conocer más sobre las tradiciones de Asientos, platicamos con la señora Blanquita, quien nos comparte cómo vive estas fechas. Cuando yo estaba chica, pues se usaba que de aquí del pueblo nos reuníamos, salíamos a hacer recorridos sobre calles del pueblo. En algunas calles ahí se quebraban las piñatas. Y en ese recorrido se iban rezando, cantando villancicos y lo que pues se usa todavía, que se pide posada en algunas casas, ¿eh? El día 24 por la noche se acuesta el niño Dios, llevan sus padrinos que son los que lo acuestan, lo están arrullando. Ya luego se cantan cantos, se adora al niño, se dan dulces. Sí, ya después del acostamiento, las piñatas y la cena. Sí, estas tradiciones de cuando yo era niña pues eran muy bonitas. Ojalá y se rescataran, ¿verdad? En estos tiempos ya han cambiado, todavía se usan, pero han cambiado mucho de cómo eran antes. Bueno, hasta un ponche se antojó ya, Tita, después de platicar de tanta festividad navideña. Pero con piquete. Pero con piquete, sí, Como porque los hace frío. vendían. Sí, claro, hay que, sí. ¿Dónde los vendían con piquete? Pues afuera de donde presentaban las pastorelas. Y como la feria se iban tomando su... Sí, en la pues calle. iban tomando o se lo tomaban allí. Pero nadie sabía, pues no se ve. No, pero sí los multaba el municipio. Se daba cuenta. Y los multaban. Y los multaban o por los vender quitaban. en la vía pública. Exacto, el vino sin permiso ni nada. Siempre ha estado presente el piquete en las graduaciones, pues no hay quien le eche ahí a la bebida sin que nadie se dé cuenta, aunque sea de secundaria. Sí. Pero no, ya no vamos a permitir esas barbaridades. No, qué barbaridad. Tita, se han mantenido tradiciones muy bonitas como alumbrar la ciudad y adornarla y todo. Sí. Y también algunas, en algún momento había otras como de pedir posada, que platicamos ahorita con nuestra productora. Sí. Que las posadas empiezan oficialmente el 16 de diciembre. Sí. Hay quienes ya están haciendo desde hace una semana. No, ya desde... Sí, ya. Desde antes. Desde antes, sí. Y estas posadas nos decían que iban de casa en casa y Sí. llegaban a cantar, ¿no? A todo este cántico que tienen los que están afuera con los que están Porque adentro. sí. Y luego ya pasaban y pues era un momento de celebración, ¿no? Ay, sí, entren santos peregrinos. Entonces, ya era muy bonito. Y ahora sí a disfrutar. El ponche con piquete, sin piquete, pero todo era diversión. Ponches, alegría. buñuelos, alegría, Buñuelos. convivencia. Que muchas familias lo siguen haciendo, hay que recordarlo, y ojalá podamos, aunque sea una vez al año en diciembre, hacer una posada tradicional, Sí. que la verdad se vuelve muy interesante. Muy bonita. Y luego que la piñata tenga cacahuates, los dulces estos, ¿cómo se llamaban? La colación. La colación, las naranjas, Que mandarinas. eran muchos dulces como confitados, ¿no? Sí, la colación. Dulces Sí me acuerdo de eso, confitados. así la vendían. Y cañas. La caña también. Sí, la Mandarinas. caña. Entonces, ahí está, Ahí estás tratando de dándole comer. unos jalones a la Sí. caña de azúcar, buenísima. Pues la verdad es que son cosas maravillosas, Tita, y recordar esos viejos momentos es muy bonito, y si Muy podemos bonito. traerlos al presente, pues mejor. Y esta Navidad, pues hacerle la recomendación que no deje de disfrutar de una buena pastorelas, que la va a ver, Sí. que no deje de darse una vuelta a ver la iluminación en el centro de la ciudad y de realizar esta convivencia en familia en torno a nuestras tradiciones muy mexicanas. Muy mexicanas, así es. Muchas cosas nos han llegado afuera, pero nosotros las mexicanizamos y las adaptamos a nuestras creencias, a nuestra forma de ser, a nuestro antojo, digamos que humorismo. Eso es Así lo que es. quiere decir, a nuestro humorismo, ¿verdad? A nuestra forma de ser mexicanos, maravillosa. Sí, Pues así ahora es. vamos a disfrutar mucho de estas fiestas. Tita, esta es una primera invitación, pero seguro vamos a verte más veces en esta hora nacional, porque platicamos aquí mucho de Aguascalientes, y tú Sí. sabes mucho de Aguascalientes que queremos compartirle a la gente. Bueno, pues lo que se sepa con muchísimo gusto, claro que sí. Bueno, claro pues que ahí sí, lo Beto. tiene Tita Topete, una invitada extraordinaria en esta ocasión para fechas muy especiales, cuando estamos cerca ya de las posadas y muy cerca de la Navidad.
Navidad. Nos vemos pronto el próximo domingo. Tita, nos vemos pronto. Nos vemos pronto, sí. Por aquí te esperamos. Quedamos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Aguascalientes en la Hora Nacional. Voces, historias y tradiciones que nos distinguen. Lo que somos, lo que amamos, lo que hacemos con orgullo. Esto fue Aguascalientes en la Hora Nacional, una producción de Radio y Televisión de Aguascalientes para Gobierno del Estado.